Ya. Ya estamos grabando y quiero contarles de que en el mundo de las técnicas proyectivas, chicos, que es vasto, que es se ha vuelto muy grande, existen muchísimos recursos, pero los recursos clásicos nunca perdieron vigencia. Hay test gráficos que son totalmente clásicos. Por ejemplo, Macover, por ejemplo, Árbol, y ustedes van a ver que en base a Macover y a Árbol se generan otros instrumentos, otras técnicas, otras formas de sumergirnos en la mente del otro, sumergirnos en la manera de ser del otro para poder entenderlo. Fíjense bien, digo entender, no digo comprender. Entender es primero un acto inteligente. Comprender es un acto empático. Comprender, comprendo, es un acto empático. Por lo tanto, primero tenemos que entender para comprender. Primero tenemos que entender a la otra persona y para eso tenemos un montón de técnicas, un montón de instrumentos que en una primera instancia, dentro de los instrumentos gráficos, vamos a desmembrar ese mundo interior de las personas. ¿Y cómo lo vamos a desmembrar? Y sí, vamos desmembrando porque vamos teniendo información totalmente parcial. O sea, una información, voy a poner mejor Vamos a tener una información totalmente parcial de la persona, es decir, plano gráfico, acá desmembradita la persona. Plano del contenido, ha hecho tal cosa, ha hecho tal otra cosa, tiene su interpretación. Plano de las estructuras formales, a ver, veremos Piaget, veremos cuestionarios, veremos cómo podemos evaluar la producción de la persona, pero todo está desmembradito hasta llegar a lo que es el gran plano psicoanalítico. Y en el gran plano psicoanalítico nosotros tenemos 20.000 insumos, o sea, tenemos un montón, pero un montón de información y que debemos saber articularla. O sea, ya nos acercamos, chicos, al segundo parcial. Y en el segundo parcial es posible que les tome Macover, es posible que les tome Árbol, e incluso es posible que les tome Familia, que es el tema de la siguiente semana. Pero, o sea, cuando yo leía los planos psicoanalíticos que ustedes habían elaborado, mi alma se achicharraba porque decía, Dios mío, Dios mío, Dios mío, tanta información
para que saquen esta pobreza, por Dios, tanta información que hemos tenido en Bartek, para que haya un informe con una pobreza, pero totalmente franciscana. Entonces, ahora, quiero que en estas 2 semanas, 3, a ver, 2 semanas que faltan para el examen, 2 semanas exactamente, quiero que ustedes entren a estas nuevas pruebas de evaluación, pero mucho más capacitados y mucho más solventes que la primera vez. O sea, no puedo echar solamente la culpa a las clases virtuales. Sé de que necesitamos vernos, necesito verlos en el curso, necesito que ustedes me vean, necesito, qué sé yo, su mirada, mirar su actitud, si están comprendiendo o están en la luna. Y creo que eso es súper urgente y súper necesario para un mejor rendimiento. Pero por el momento nos tenemos que acomodar, adaptar, como diría Piaget, a las condiciones que tenemos. Y dentro de los límites y condiciones que tengamos, por favor, les pido de que intervengan, de que vean, de que analicen lo que estamos hablando. Si no entienden algo, lo digan, lo hablen, no se queden callados. A ratos yo quiero apagar la computadora e irme porque, a ver, fulanito, fulanita, y detrás de eso, silencio, ¿no? Y bueno, volvamos a nuestras técnicas proyectivas. Por lo tanto, chicos, ahora nos toca el test del árbol. Resulta que un poquitín de historia, pero de la historia detrás de las bambalinas. La historia detrás de las bambalinas, es decir, por atrás, nos dicen que, claro, con el test de Macover, todos los psicólogos nos entusiasmamos. Qué bien, vamos a tener un instrumento que además vamos a mirar un dibujo y vamos a saber hasta la más remota intimidad de la persona. Y claro, todos los psicólogos empezamos a tomar Macover. Y empezamos a hacer sendas interpretaciones, que es una de las debilidades que ustedes tienen, interpretar. Y bueno, entonces resulta que por todo el mundo se diseminó Macover y por todo el mundo pues estábamos tomando Macover. Y claro, muchas personas, ¿no? Oye, ¿estás yendo al psicólogo? Yep. Si vas al psicólogo, amigo, te va a hacer dibujar una persona. Dibújate a ti. Oye, yo te estoy diciendo, yo ya he ido al psicólogo, tú tienes que dibujarte a ti, ¿no? Y, wow, entonces todo el mundo sabía de que ir al psicólogo era para dibujarse así. Entonces, chicos, ahí, como siempre, hay personas que empiezan a profundizar. No se quedan con lo dicho, no se quedan con lo estudiado, sino empiezan a profundizar determinados aspectos y resulta que viene
este señor Koch, que era súper interesante, porque en cuanto empezamos a crear los psicólogos instrumentos como para objetivizar nuestro objeto de estudio, entonces este señor Koch empezó a realizar, era muy creativo, determinados instrumentos, en principio intelectuales. ¿Recuerdan ustedes, han llevado Bachelor en psicometría, en técnicas psicométricas, creo que se llama, psicometría? ¿Han llevado Bachelor? ¿Han llevado el WISE, el WISC, el WISPy? Chicos, ¿han llevado? Estamos llevando, licenciada. El WISC lo estamos llevando, licenciada. Recién. Bueno, resulta de que van a llevar un subtest de el WISE y del WISC, un subtest se llama el subtest de cubos. Bachelor tuvo la virtud de agarrar y decir, wow, inteligencia, perdón, ¿inteligencia es memoria? Sí, pero no toda. ¿Inteligencia es análisis? Sí. Inteligencia es, bueno, y Weiss lo que hizo fue reunir los test que habían vigentes, dividió entre test verbales o teóricos o aquellos que requieren mayores destrezas a nivel abstracto, teórico, verbal, y otros prácticos y funcionales, ejecutivos, que llamaba él. Entonces, dentro de los test ejecutivos, hay uno de los test que es eje, y a raíz del cual ustedes también tienen que analizar todo, que es el test de cubos, el test de cubos de Koch, que tiene la virtud de analizar aquella dotación con la cual cada uno de nuestros testados ha nacido. Siempre el debate era a mayor conocimiento, mayor inteligencia. Por lo tanto, ergo, dirían nuestros padres, pongamos a nuestros hijos en el mejor colegio para que tengan más conocimientos y para que estos conocimientos influyan en su inteligencia. Pero no fue así, porque el tener mucha memoria, el tener mucha, qué sé yo, coordinación motora gruesa, fina, coordinación visomotriz, mucha lógica ejecutiva, mucha lógica práctica, no hacía a una persona solamente eso inteligente, sino que había un conjunto de factores. Y dentro de esos factores está el factor hereditario, que ahora se ha descubierto últimamente que la inteligencia la heredamos de la rama materna. ¿Por qué? Porque hay una carga genética cuando el espermatozoide y el ovulito se unen, hay, para hacer
hombrecito uno tiene que ser XX o para ser mujercita XY, y así, así. Y en esa carga genética se ha visto de que nosotros heredamos, nosotros, los seres que estamos acá y que somos sobrevivientes, porque hemos podido sobrepasar miles de, no solamente la última pandemia, sino alguna vez les he dicho, ¿no? Todos nuestros, ¿saben el milagro que somos nosotros? Todo lo que han tenido que pasar nuestros antepasados para que nosotros podamos estar acá presentes. Increíble. Entonces, chicos, les decía, los cubos de Koch que miden la dotación intelectual con la cual hemos llegado sin intervención de la enseñanza-aprendizaje que hayamos tenido, sin intervención de aquellos hábitos o aquellas prácticas a las que hemos sido sometidos. Por lo tanto, los cubos de Koch leen, nos avisan la dotación natural con la cual llegamos al mundo. Bueno, este mismo Koch, chicos, es el que crea el teselar. Simple, muy simple, él agarra y dice, ya, todos los pacientes que van al consultorio del psicólogo, dicen, y tengo que dibujar, y voy a dibujarme a mí. Y entonces incluso muchos de los pacientes agarraban y antes de ir al psicólogo ejercitaban. Y muchos de ustedes me dirán, licenciada, ¿y el ejercicio no sería algo que intervendría artificialmente? Sí, chicos. Si yo agarro y dibujo, y dibujo, y dibujo, y dibujo algo, va a llegar un momento en que me he impuesto dibujar de determinada forma. Pero chicos, los rasgos, el puntito, el ángulo, la curva y la raya, no se pueden camuflar. La presión no se puede camuflar. La forma de la raya no se puede camuflar. O sea, hay cosas que querramos o no, aunque querramos imitar un dibujo, vamos a siempre poner nuestro sellito particular. Además, una segunda opción, segundo argumento y opción para nosotros para analizarlo, pensarlo. Chicos, en el mundo del dibujo hay tantas opciones. ¿Por qué elijo determinadas opciones en vez de otras? ¿Por qué? Porque justo voy a elegir la opción A en vez de la opción B. No será porque si elijo la opción A es porque me hace tiling mi consciente o mi inconsciente, más mi inconsciente que mi consciente. ¿Me dejo entender? Otra vuelta. Hay distintas opciones dentro del campo
de el dibujo. Porque si yo ejercito algo para marear a mi psicólogo, ¿por qué si ejercito algo? Porque siempre voy a elegir opción A, por decirles rulitos, que opción B. De todas formas, chicos, perdón, en mi elección ya está mi significado. Entonces, en mi elección ya tengo un porqué. Y hay una tercera razón. Y la tercera razón, chicos, cuando uno plasma un dibujo, el dibujo solo tiene sentido, solo tiene importancia y solo tiene interpretación en base a la entrevista. O sea, chicos, siempre me van a escuchar decir, nuestra entrevista, tomamos una genial entrevista y nosotros ya tenemos un prediagnóstico, nosotros los psicólogos ya tenemos un prediagnóstico efectuado. Hay estos síntomas, hay estos síntomas, hay estos síntomas, esto me huele a neurosis, perversión, psicosis. Y los test solo sirven para corroborar mi previa hipótesis, que corroboran o puede estar equivocada, equivocado, pero tengo que hacer. Entonces, chicos míos, el test o los test son instrumentos de diagnóstico, pero ya nuestro primer instrumento de diagnóstico fue la observación. Ya nuestro primer instrumento de diagnóstico antes que el test fue la entrevista. Ya nuestro primer, ya ahí recién llega nuestras técnicas. Y las técnicas justamente son elegidas en base a la entrevista. Por lo tanto, chicos, la historia es el fundamento de la interpretación que nosotros vamos a hacer en el arte. La historia de la persona nos habla de cómo vamos a interpretar. Pongan ustedes, les pongo un ejemplo chiquitito. Dibujo una persona y me dibuja una persona de palotes. Perfecto, persona de palotes. Con carita feliz, carita feliz y todo palotes. Entonces, chicos, esta persona de palotes es dibujada por un hombre de 32 años. ¿Es esperable que un hombre de 32 años dibuje una persona de palotes? Chicos, ¿es esperable? Me imagino que detrás de cámaras están diciendo no, pero no los escucho. No, no es esperable. Por lo tanto, me voy a la historia. Dependencia con la figura materna, se casa y dependencia total con su esposa, pero total, de respirar y pedir permiso a la esposa. Pasa de estar protegido de las, o sea, por las polleras de la mamá a estar protegido por las polleras de la mujer. Pero además,
total inhibición, total falta de confianza en sí mismo. O sea, 1 kilo de cosas. ¿Cómo he podido interpretar eso? Por la historia del individuo. Por lo tanto, los palotes me hablan de la historia del individuo. Tienen que tener relación con la historia del individuo. Pero este mismo dibujo de los palotes me lo hace un niño de 5 años que tiene una historia de ser el mejor representante del pre-kinder, del kinder, de ser el ejemplo de todos, de ser el más solidario, de ser el más... estaba en pre-kinder. De ser el más independiente de todos. ¿Cómo en uno es dependencia y en el otro es independencia? Chicos, porque uno tenía 30 y pico de años, el otro tenía 4 o 5. Estaba en kinder, en pre-kinder, 4 años. Entonces, chicos, solo nuestras interpretaciones solo tienen sentido en base a la entrevista, en base a la vida que ha tenido nuestro testado, nuestra testada. Bueno, con esto termino esto que les estaba contando entre bambalinas, lo que pasaba con Koch. Koch es una persona que ha aportado mucho dentro de la psicometría y dentro de los instrumentos proyectivos. Él era psicoanalista, pero además se dio cuenta de que si bien muchísimas personas ya sabían, vas al psicólogo, te va a hacer dibujar una persona, se había difundido tanto, y una de las premisas que nosotros tenemos, chicos, y que por favor, por ética, pero sobre todo, aunque no piensen tanto en la ética, porque para mí es prioritario, pero hay algunos que dicen, ay, esta licenciada que habla de ética y demás cosas, pero si no es por ética, cuiden por lo menos nuestros instrumentos, que tienen que tener siempre un factor sorpresa para nuestros testados. O sea, si este factor sorpresa, si nuestros instrumentos son difundidos por todas partes, recuerdo que un día yo había ido a los amigos del libro y había pedido de que me traigan tales y tales y tales libros sobre proyectivas para incluso que mis alumnos tengan la posibilidad de tener libros a mano. Y muchos docentes de psicología, de nuestra carrera, me cuestionaron y me dijeron, no estoy de acuerdo que estos test se vendan en una librería pública donde cualquiera puede ir a comprar, y no estoy de acuerdo que la información que dan estos test se socialice. Entonces dije, tienen razón, por lo tanto pedí de que se traiga el material, pero con nombre y apellido. Es decir, Giancarla Álvarez, Gisela Erika Yepes,
María Fernanda López, etcétera, etcétera, quieren comprar el test del TRO, que es un test que van a llevar el siguiente semestre conmigo, y que se trata de esas famosas láminas que nosotros aplicamos para estudiar y analizar la personalidad de nuestros pacientes. Por lo tanto, chicos, o sea, con nombre y apellido trajimos un lote de técnicas, un lote de test, pero con nombre y apellido porque eso no iba a ser vendido al público. Bueno, les cuento todo esto. Y bueno, Koch decía, ¿no? El factor sorpresa se está perdiendo en Macover porque el factor sorpresa ya se ha difundido de pacientes a pacientes que van a tener que dibujar una persona. Entonces, chicos, viene Koch y dice, y en vez de persona, ¿qué tal si les hago dibujar un árbol? Total, árbol, cabeza, es igual a la copa. Tronco, igual al cuerpo. Ramas, extremidades. Pies, toda la conexión del árbol. Claro, acá yo hago así porque acá sí está un árbol. Ahí ven. Entonces, el cómo se conecta el árbol con la tierra, pies. ¿Qué ventaja tiene el test del árbol? El test del árbol tiene la ventaja, chicos, de ser más camuflado. Es un macover camuflado, disfrazado, no evidente. Por lo tanto, si ustedes me dicen, hay una persona con problemas de identificación sexual o de identidad sexual, ¿qué tomo? Macover. Pero si me dicen, hay una persona con o sea, viene por su autoestima baja, o viene porque está deprimido, o viene porque tiene malas relaciones con su chica o con su chico, o viene porque, se pegan unos peleas con su padre, con su madre, no quiere someterse a la autoridad. Todas estas otras personas entran dentro de mi elección para ser testados por el árbol. ¿Por qué? Macover tiene la virtud y tiene la gracia de darnos mucha información sobre la identidad sexual. Pero cuando no tenemos la problemática de identidad sexual y tenemos más la problemática de características, de estructura de personalidad, pues tomemos árbol, chicos. El árbol les va a servir, les va a dar mucha información, van a ver cómo les da tantísima información, pero además el árbol, al ser más camuflado, al ser un test más camuflado, les cuento de que es posible
extraer muchísimas informaciones. ¿Cuál sería la desventaja? Dentro de ese choclo de informaciones, ahí sí ustedes tienen que ser psicólogos. Porque dentro de ese choclo de informaciones, nosotros tenemos que agarrar y elegir de acuerdo precisamente a lo que hace un ratito les decía, la historia del sujeto. Hay dos parámetros. Aquello que se repite, nosotros buscamos síntomas y el síntoma tiene por característica la repetición. Por lo tanto, buscamos aquello que se repite y aquello que se relaciona con su historia y cómo se relaciona con su historia. El cómo y lo que se repite. Lo que se repite y el cómo. Entonces, estoy un poco afónica. Entonces, chicos, miren y fíjense, qué bueno que vamos a conocer el árbol. Y ustedes me dirán, y entonces, ¿a quiénes tomamos Macover? Tomen Macover a niños hasta los 6, 7 años, 8. Salida del Edipo para ver si hay buena identificación sexual. Y tomen a algunos adolescentes que tienen algunas penurias, algunas aflicciones en torno a su identidad sexual. Entonces, cuando tienen esas problemáticas, esos motivos de consulta, chicos, entonces ahí es que toman Macover. A los demás van a ver cómo es el test del árbol y van a ver las ventajas que tenemos con el test del árbol. Empiezo a compartir. Ahí tenemos el test del árbol. ¿Están mirando? ¿Bien? Sí. ¿Ven, chicos? Ya. Bueno, vamos con la primera, el primer slide. Es lo que yo les decía, permite disfrazar el Macover por la popularidad que el Macover alcanzó. ¿Qué es lo que nos permite analizar? La personalidad, pero para agarrar y decir la personalidad así en general, parece muy ambiguo. En realidad, cuando nosotros analizamos la personalidad y el rico universo interno que poseemos los seres humanos, estamos en realidad analizando lo que es nuestro objetivo. Estructura, funcionamiento y rasgos. Cuando decimos personalidad así en general, nos referimos a la estructura, el funcionamiento y los rasgos. ¿Qué objetivos persigue el árbol? Persigue los mismos objetivos que el Macover. Solamente que el Macover tiene el sesgo de, o sea, la riqueza, el Macover tiene la riqueza de indagar un tantito más sobre la identificación sexual. En cambio, el árbol no es así.
Perdón, pero los objetivos son, ¿no es cierto? A ver, veamos un poquito. Vamos a buscar el diagnóstico de la persona, o sea, estructura, funcionamiento y rasgos, pero dentro de este diagnóstico vamos a ver características en relación, o más bien dicho, sí, en relación a los vínculos que establece la persona con el papá, con la mamá y consigo mismo. Y ustedes dirán, y el test el árbol, ya van a ver sus características. Vamos a ver más la forma de vínculo que otra cosa. El cómo se vincula la persona. Vamos a ver más las características de ese vínculo. Vamos a ver tanto a nivel familiar como a nivel social y como adaptación dentro de su entorno. Por favor, me paran. Como no los estoy viendo porque estoy atenta a lo que tengo que hablar, por favor, me interrumpen, no hay problema. La elección de este test como parte de una batería es amplio, pues puede ser tomado a niños, adolescentes y adultos de toda edad. Acá yo les diría, tomen a cualquiera que no tenga problemas en torno a su identidad sexual. Tomen a niños que están terminando 7, 8 años, que están culminando con con la problemática edípica para ver cómo se está perfilando sus identificaciones. Y después pueden tomar más bien árbol a cualquier persona y van a ver los beneficios que este test trae. Los objetivos del test es una prueba que nos permite observar la estructura de personalidad, por lo tanto es estructural, y sus características particulares en las áreas afectivo-emocionales, lo que hace un ratito les decía, el cómo se relaciona la persona, sexuales, intelectuales y sociales. El dibujo del árbol representa el cómo se erige una persona en el mundo, cómo se percibe y cómo utiliza sus recursos personales para adaptarse o no a la vida. Acá dejo de compartir un ratito para hablar de esto, ¿no? O sea, chicos, ¿cuál es la única forma que tenemos para presentarnos al mundo? Lo dije en Macover. A través de este cuerpo. Pero este cuerpo lo he ido percibiendo cada uno de nosotros. Lo ha ido percibiendo, sintiendo, viviendo, experimentando con el mundo. ¿No? Ahora, ¿cómo presento este cuerpo al mundo? ¿Qué me da? Chicos, me da 1 kilo de cosas. Lo cuido, amor propio,
me cuido al presentarme. Sí. Ay, soy diabético, pero me encantan los helados y comiendo helado. Oye, si eres diabético, ¿cómo vas a comer helado? Ay, pero una vececita, ¿lo está cuidando o lo está agrediendo? Chicos, por lo tanto, así como el macover plasma, manifiesta a través del dibujo de la persona, todas estas características que pasa en la relación que cada persona tiene que establecer consigo mismo. Siempre hablamos de la relación con el papito, de la relación con la mamita, de la relación con los hermanitos, de las relaciones sociales. Pero también tenemos que hablar y fundamentalmente de la relación que cada persona establece consigo mismo. Así facilito, cómo se cuida, cómo se quiere, cómo trata, cómo se trata. Entonces, cuando dibujamos macover, ahí vemos. Pero van a ver, el árbol tiene mayor ductilidad, mayor plasticidad, mayor flexibilidad. Y estas características de ductilidad, flexibilidad, chicos, plasticidad, estas características, chicos, hacen de que la persona pueda proyectar más. Es como si yo les dijera, a ver, elijan hacer una persona parada o sentada. Son las dos opciones. A ver, parada, sentada y echada. 3 opciones. ¿Mm? Pero solo 3 tenemos para hacer la persona. En cambio, cuando nosotros tenemos que hacer el árbol, tenemos mayor opción por, sobre todo, el tratamiento del tronco, el tratamiento de las ramas y el tratamiento de las hojas. O sea, las hojas las podemos hacer de 20,000 formas, las ramas de otras 20,000. Podemos poner flores, podemos poner frutos, podemos poner un tronco altísimo, podemos poner un tronco chiquitito, podemos poner una cabeza frondosa, podemos poner una cabeza totalmente larguirucha, como los pinos, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, las opciones son múltiples, chicos. Y al tener más opciones, cuantas más opciones tengamos, más posibilidades de proyectar. Porque en cada elección hay una proyección. ¿Mm? Lo escribieron. En cada elección, en cada vez que elegimos algo, estamos de alguna u otra manera proyectando. ¿Hecho? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces
el dibujo del árbol, cómo se adapta, cómo se erige la persona en este mundo. Y ahí vamos a ver, por esas miles de opciones que nos ofrece el dibujo del árbol, vamos a ver cómo se percibe y cómo utiliza sus recursos personales para adaptarse a la vida. O sea, ¿o no? A ver, algunas características, a ver, creo que acá está. Algunas características especiales. Por medio del tratamiento de las diferentes partes del árbol, podemos analizar cómo es esa estructura de personalidad. O sea, es también, hace referencia a lo que hace un ratito les comentaba, de las opciones. Cuanto más opciones, más elección, y cuanto más elección, más proyección. Seguimos con características especiales. Y ahí yo ponía, ¿no? Los invito a analizar la estructura de cualquier árbol y tendremos siempre aspectos generales como la copa, las ramas, las hojas, el tronco y su particular adherencia sobre el suelo. Y yo ya les he comentado, ¿no? Copa, cabeza, ramas, extremidades, hojitas, dedos, tronco, bueno, tronco del árbol, tronco de la persona, piernas, cómo se sitúa la persona en ese contexto. El árbol, cómo sitúa la persona el árbol, o el dibujo de Marco. Algunas características especiales. Sin embargo, cada una de estas partes puede tener un tratamiento totalmente particular, respetando las características del individuo, lo que posibilita la esperada saturación proyectiva que buscamos los psicólogos. Volvemos a repetir. A mayor opción, a mayores opciones, mayor posibilidad de proyección. Ahora, ¿cómo podríamos analizar el test del árbol en estos aspectos generales? Y acá está, fíjense lo que hace un ratito también había mencionado. La copa es igual a la cabeza. Procesos ideativos, imaginación, fantasía, inteligencia. Ramas, brazos. Extensión del ser hacia el mundo. Expresión pulsional. Hojas, dedos. Sensibilidad y expresión también pulsional. Tronco, cuerpo, recinto pulsional, zonas erógenas. Contornos del tronco muchas veces nos dan la forma como realizan el contorno del tronco el yo, fortalezas y debilidades del yo. Base del tronco, piernas, relación con la realidad, y contacto con la tierra, pies, principios de realidad. Acá también tiene mucho
acá también tiene mucho que ver, chicos, cuando nosotros, no se olviden, una persona que quiere aferrarse a la realidad va a acentuar el suelo tanto en el macover como en el árbol. ¿Y por qué se quiere aferrar a la realidad? Porque no quiere desprenderse, por temor a quedar anclado en ese mundo de fantasía. Por lo tanto, hay personas que se aferran, puños, dientes. ¿Y cómo lo vemos esto? ¿Cómo lo vemos en el árbol? Cuando hay personas que realizan la raíz del árbol como una transparencia. Cuando nosotros le pedimos, dibuja un árbol, nosotros lo que vemos, chicos, ahí está el arbolito. Lo que vemos, chicos, cuando hacemos dibujar el árbol, sí, sabemos de que todo árbol tiene raíz, pero no vemos la raíz. Solo vemos cómo el tronco penetra en el suelo, pero no vemos la raíz. Entonces, personas que hacen la raíz, o personas que acentúan muchísimo la tierra, el suelo, o personas que ponen algún detalle alrededor del árbol o de la persona. He tenido una persona que me dibujaba charcos en el suelo del árbol. Y los charquitos, chicos, son interpretados por abandono materno. Chicos, los chicos adoptados o los chicos de instituciones de acogida o orfanatos dibujan muchísimo. Van a verlo en el test de la persona, bajo la lluvia. Dibujan mucho agua. Y una persona que había sido adoptada de niño, de muy niño, de bebé prácticamente, me dibuja el árbol y alrededor del árbol charquitos. Agua, es siempre mamá. ¿Por qué? Porque nos criamos en un medio amniótico, el medio donde nuestra primera cueva, nuestra primera residencia, nuestra primera casa ha sido el vientre de nuestra mamá. Y en esa cueva, casa, residencia, estábamos en medio de agua. Por lo tanto, agua siempre es la mamá primitiva. Siempre representa la mamá primitiva. Mamá primitiva, agua. Mamá en general, casa, sol, papá, superior. Son nuestras interpretaciones más comunes, ¿no? Por lo tanto, chicos, ya saben, en el tratamiento del suelo, cuando se aferra uno, cuando no, obviamente, podemos poner algo de las raíces, como hay algunos árboles que tipo mano se aferran a la tierra. Y claro, hay personas que eligen ese tipo de
dibujos? Bueno, tal vez nos estén mostrando una debilidad yoica, ¿no? Pero ¿cuánta debilidad yoica nos muestran aquellas personas que dibujan transparencias, tanto en el macover como en el árbol? Transparencias. O sea, una persona de más de 8, 9 años de edad ya no dibuja transparencias. Los niños sí dibujan transparencias en esa parte del dibujo intelectual donde los niños dibujan más lo que saben que cómo lo ven. Pero después del Edipo, el criterio de realidad prima. Y después del Edipo, 8, 9 años, ya no, el niño ya no podría dibujar transparencias. Ya no debería dibujar transparencias. Menos el adulto. Y cuando lo hacen, chicos, es signo de muchísima debilidad yoica. Muchísima debilidad yoica. ¿Se entendió? Ay, chicos, me hacen hablar solita como un loro. Sí, No, ¿Entendió, Listen? bueno, licenciada, a ver, ¿qué pasaría si la persona en el test del árbol dibujaría otra figura humana, bueno, una figura humana más ahí? Aparte del árbol, a alguien más, una figura humana. Elene, tú eres el super yo, tú eres la autoridad, tú eres la que tiene el poder en tu consultorio. Por lo tanto, eres tú la que das la orden. Si tú has dicho, dibujo un árbol, y la persona dibuja el árbol, y te dice, ¿puedo dibujar otras cosas? Que tú, Selene, o cualquiera de nosotros que somos psicólogos, la respuesta va a ser lo que tú quieras, como tú quieras. Entonces, digamos que dibuja un árbol. O sin permiso, peor sin permiso. Es decir, dibuja el árbol y ahí le chanta a la persona. O sea, primero, no se sometió a tu orden. Al no someterse al orden, quiere decir que hay problemas, que esta persona tiene y presenta determinado tipo de problemas para someterse a la autoridad. No cumple órdenes, no cumple consignas. Ahora, segundo, tú tienes que preguntarte, ya eso es grave. O sea, la primera ya es grave porque es una debilidad superyoica. Y cuando hay una debilidad superyoica, ojo, hay una debilidad yoica. Cuando el superior no ha sido implantado correctamente, vamos a tener debilidad yoica. No solamente del superior, sino del yo, porque el superior no está pudiendo controlar lo pulsional. Por lo tanto, no hay respeto a la autoridad, no hay sometimiento a las consignas. Segundo, ¿no? Si no hay sometimiento a las consignas y hay una debilidad yoica, tú tienes que preguntarte, ¿por qué esta persona necesita
necesitó dibujar lo que ha dibujado. O sea, ¿qué lo llevó? A ver, en la historia, ¿qué lo llevó? En la historia, en la entrevista, ¿qué lo llevó a necesitar volcar esa proyección? Tal vez es un cuestionamiento sobre su identidad que requiere una constante reafirmación. O sea, vieron esas personas que hacen una cosita, está bien, hacen otra, está bien, ¿no? Está bien. Hacen otra, está bien, ¿no? Son las personas que requieren que tú les digas, yep, sí, dale, bárbaro, sigue, está bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Son personas que necesitan retroalimentación constante. ¿Por qué? Porque se sienten tan débiles que requiere. Tengo una persona una amiga, no es paciente mía, que a cada rato me dice, ¿no? Disculpa, Paticita, pero yo no he estudiado, entonces en mi ignorancia pienso esto. Pasan 2 segundos, disculpa, Paticita, pero yo pienso lo otro y lo demás allá. Pasan 2 minutos más tarde, disculpa, Paticita. Entonces yo agarro y le digo, no tienes por qué, y no es solamente conmigo, con todas. No tienes por qué pedir disculpas. Vieja, sé lo que eres. No tienes por qué estar pidiendo disculpas por lo que eres, por lo que piensas, por lo que das. No, o sea, por lo tanto, Selene, tú tienes que cuestionarte qué lo llevó, por qué hizo eso. Ya sabemos que transgrede leyes, ya sabemos que tiene problemas con la autoridad, con el sometimiento a la autoridad. Pero, ¿por qué necesitó reforzarse? Muchas veces cuando hay depende mucho la historia, ¿no? Pero cuando hay un problema de identidad, ojo, no estoy diciendo identificación, estoy diciendo identidad, montón de identificaciones. Cuando hay un problema de identidad, entonces la persona necesita confirmarse. Acá hay ser humano. Ahora si la persona muy sonriente agarra y te dice, es que el árbol, y te seduce, estaba muy solo y por eso es que le puse un humano para que lo haga crecer, para que lo alimente y demás cosas, es psicópata. Es psicópata. Cuando tratan de seducirte con sus excusas y con sus respuestas, que aparentemente son brillantes, que el cambio climático, que el hombre tiene que estar al tanto del cambio climático y demás, te están queriendo seducir, Selene. No caigas en esa seducción. Seguro que son políticos. Esto entre paréntesis. ¿Ya? ¿Te respondí, Selene? Sí, gracias. ¿Habrá alguna pregunta más sobre esto?
es si la persona testada dibuja con frutas, pero estas frutas están caídas en su pasto o en eso es lo que haya hecho. Hay interpretación, Dorita. A ver, los frutos no solamente son los hijos, sino también es toda producción. Miren de bonito mi cuadrito, producción mía. Qué sé yo, acá está lo que el otro día ejercitamos. Lo hice, creo que fue bonito el ejercitar interpretación. Ah, no, fue con Proyectivas 2. Ya lo vamos a hacer con ustedes la próxima semana. Chicos, toda producción es fruto. El día que ustedes salgan profesionales, vamos a ir al aula magna y me voy a enojar si no me invitan. Me enojo con ustedes si no me invitan. Entonces, voy a ir a abrazarlos. Es un fruto. Es un fruto, chicos. Por lo tanto, no solamente el fruto es hijo, hija, sino es producción, todo lo que nosotros podemos producir. Entonces, frutos caídos. Mira la entrevista, si ha tenido problemas con los hijos, si ha tenido abandono de los hijos, si ha tenido nido vacío, si ha tenido hijos que se han ido, o incluso frustración por no haber tenido hijos. ¿Mm? Pero también ve la producción. Es decir, es como si la producción, su producción, estaría yendo a pique, se estaría yendo al suelo, porque hay poca valoración de la persona en tanto y en cuanto su propia producción. ¿Sí, Dorita? Sí, dice, gracias. ¿Alguna pregunta? Una cosa más, licenciada. La presencia de notas musicales, ¿qué es lo que nos estaría manifestando? Ay, Selene, en eso te rayaste, porque 40 años que estoy en el ejercicio de la profesión y nadie me ha puesto notas musicales. Pero bueno, si te has imaginado, por algo será. Si tú le has dicho otra vuelta, dibuja un árbol y te dibujo un árbol y alrededor notas musicales, a ver, senso-percepción. Las notas musicales denotan, simbolizan ruidos o simbolizan sonidos. Tal vez, ya también de acuerdo a la entrevista, tal vez esta persona te está tratando de manifestar una defensa maníaca. Todo es lindo, todo es bello. Tengo que separar totalmente lo malo de lo bueno. Por lo tanto, incluso cuando esta psicóloga o este psicólogo me hace dibujar un árbol, le pongo notas musicales porque toda la vida tiene que ser hermosa. Tengo un día bello, precioso. Por favor, todo maravilloso.
Esa es una defensa maníaca y es una defensa débil. Es una defensa muy débil, característica de personalidades prepsicóticas o cuasi. Porque obviamente, otra vuelta, ¿no? Por un solo síntoma no vamos a generalizar, pero aparte de eso, aparte de las notas musicales, me acentúa el suelo, hay transparencias, ya es una personalidad prepsicótica. ¿Qué tal, Selene? Gracias, licenciada. En realidad, esta era una duda porque en el caso que nos había presentado el auxiliar, he denotado eso, que había notas musicales con una persona ahí sentada en un columpio donde estaba el árbol. Por eso yo no sabía cómo interpretarlo, porque tampoco en el test, en el manual del test del árbol mencionaba lo que son las notas musicales. Bueno, La presencia de parece ser de que como no he visto el caso que les ha dado la auxiliar, les estoy resolviendo el caso. Ajá. Bueno, le tendré que decir. Pero en realidad no he visto el caso que les ha presentado porque ella me dijo, ya el caso del semestre anterior ya han trabajado muchos y hay muchos repitentes. Por lo tanto, estoy buscando otro caso para darles de tarea. Por eso es que yo no les dije el nombre del caso, sino sométanse a los designios de la auxiliatura. Pero es eso. No he visto, Selene Nair, no he visto el caso, pero prometo verlo, pero ese es algo que ustedes lo tienen que deducir. ¿Por qué me están preguntando sobre su tarea? Hagan su tarea. Bueno. Lice, pero gracias de todas maneras. Bueno, les he facilitado la tarea de mi misma cátedra por no haberle preguntado a Liz, ¿qué casito les estás dando? Háganlo, ya tienen algunas interpretaciones. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ay, Selene, y justo te digo, tanto tiempo yo haciendo clínica y nunca nadie me ha hecho notas musicales, pero sí. O sea, había sido posible, pero me faltó una interpretación más. Infantilismo. Es decir, si hay notas musicales, o sea, tenemos que ver si no hay cierta inmadurez. Pero también todo concuerda, ¿no? Defensas débiles más inmadurez. Todo concuerda. Bueno, el material requerido ya sabemos que son hojas bond, lápiz, ya sabemos de que es un lápiz que no sea ni muy duro ni muy blando. Para nosotros es el lápiz Faber número 2 o el HB. Sacándole el borrador del lápiz, por favor, porque mancha. Mancha o cuando se borra también es posible romper el papel. Por lo tanto, no pongan al lápiz borrador. El borrador tiene que estar aparte, tiene que ser un borrador blanco. Mesa adecuada para que no distorsione el dibujo con relieves inapropiados.
ambiente adecuado para la toma del test y el encuadre explicitado. La forma de aplicación. Acá está la consigna, chicos. Dibuja un árbol. Se observa todos los detalles del comportamiento del individuo, como siempre les he dicho, si borra, dónde borra, si hace algún comentario, si agarra y dice, ¡ay, qué feo! O si agarra y dice, ¡ay, me he cansado! Todo se anota. Por dónde tenemos que anotar por dónde comienza a dibujar, las dificultades que tuvo y los borrones que hizo. Toda esta información debe ser interpretada. Bien, forma de aplicación. Termina de dibujar el primer árbol, le hemos dicho dibuja un árbol, termina de dibujar y se le aplica un cuestionario. Recordemos que todo cuestionario en los test proyectivos tiene la finalidad de desencadenar asociaciones. No es una encuesta, chicos. No es una encuesta en la que nosotros esperamos sí, no, ya, más o menos. Es para hacerlos hablar. Por lo tanto, todo cuestionario tiene la finalidad de desencadenar asociaciones. ¿Cuántas más asociaciones? Sí, acá hay un árbol que está en medio de un pueblito. ¿Y cómo es el pueblito? O está en medio de otros árboles de su misma especie o de distinta especie. Entonces ahí preguntamos qué tipo de árboles conforman el entorno de ese árbol. Es un árbol frutal. ¿Y qué tipo de fruta? Es decir, y era una de las tareas que tenían de fijarse en el cuestionario. Todo cuestionario tiene la finalidad de desencadenar asociaciones. Se necesita que el testado verbalice y su discurso será objeto de interpretación. Todo. No solamente el discurso, sino la actitud, sino la conducta dentro de lo que es ya la toma de pruebas, la toma de test, todo es interpretado. Como psicólogos, escuchen bien esto. No, y lo pongo el no grandote. No podemos suponer ni inferir nada. Todo lo tiene que hacer o decir el paciente. Chicos, muchas veces, ¿qué hacemos? Lo que pasa es de que así nomás, pues así, dice el paciente, y nosotros ponemos así nomás, pues así. Y nosotros interpretamos, es que ella ya no quería hablar, me dijo así nomás, así. Nosotros estamos interpretando eso. Pero ¿será? ¿Por qué el psicólogo no dice, ¿y cómo así? O sea, tenemos la mala costumbre, chicos, de, por ejemplo, ¿no? Viene una persona y dice, es que mi pareja es una neurótica o es un neurótico.
y ponemos, ¿no? La pareja, dice que la pareja es un neurótico. Pero chicos, ¿qué es neurótico para ustedes? ¿Y qué es neurótico para la persona que está hablando? ¿Qué significado le da a la palabra neurótica? Les cuento un hecho. Juez pide a Paticita hacer un estudio sobre una persona. Allá lejos, hace muchísimo tiempo, cuando no habían psicólogos forenses. Entonces los psicólogos clínicos muchas veces nos hacíamos cargo de algunas investigaciones que se tenían que hacer. Entonces yo tenía que ver a una chica violada, a una niña violada. Entonces hago todo el estudio y hice el estudio del violador, que era el tío. Y pongo ahí neurosis, era una neurosis, bueno, puse neurosis. No me acuerdo qué tipo de neurosis era. Pero en eso, recuerdo que era una personalidad perversa con rasgos narcisos, no, con funcionamiento, no sé qué cosa, y rasgos narcisos. Y entonces no era neurosis, era narciso. Y el juez lo interpretó como le dio la gana. Por lo tanto, chicos, cuando nosotros tenemos que explicar algo, tenemos que explicar. Se refiere a tal cosa, tal cosa, tal cosa. Sí, no era neurosis, era narcisismo, o sea, presentaba el tipo todo un componentes narcisistas, o sea, ahorita yo les voy a hacer diagnosticar en cuanto a cuadros, ¿no? Pero el día de mañana van a diagnosticar como en la televisión, ustedes escuchan cuando ven esos perfiles psicológicos en programas de investigación de delitos, ¿no? O sea, donde vamos a ver características de personalidad, pero muy exquisitas, y los perfiles nos van a dar características muy exquisitas, ¿no? Por lo tanto, ahorita estamos recién empezando a diagnosticar. Nunca se olviden de que el diagnóstico tiene estructura, funcionamiento y rasgos. Nunca se olviden. Pero no siempre son cuadros, sino características que sobresalen. Entonces, recuerdo que puse narcisismo y el juez lo interpretó como le dio la gana. ¿Sí? Por lo tanto, chicos, siempre hay que explicar a qué nos estamos refiriendo. No solamente en el consultorio dejar hablar a la otra persona, sino nosotros explicar específicamente a qué nos estamos refiriendo. No se olviden de que nosotros somos humanos y que también en múltiples ocasiones proyectamos. Por lo tanto, dejen que nuestro paciente proyecte todo lo que quiera. Permitan que nuestro paciente haga lo suyo.
o sea, despliegue todas sus alas, ya sean negras o ya sean de colores. Pero es el paciente el que tiene que decir, es el paciente el que tiene que hacer. Ustedes no pueden agarrar y dar una interpretación. Una vez un alumno agarró y antes ustedes tomaban a personas de nos buscábamos instituciones y nuestros alumnos de proyectivas iban y hacían diagnóstico en base a los test que aprendíamos. Y recuerdo de que un alumno dice, me ha dicho de que este es un neurótico. ¿Y a qué se refería? Le digo. No, es que es neurótico, es que es de mal carácter. Pero tú, psicólogo, ¿le has preguntado a él qué es para él tener una personalidad neurótica? ¿Le has preguntado qué es neurosis para usted? ¿Le has preguntado? No. Entonces tú estás proyectando. Tú estás proyectando, tu psicólogo estás proyectando y estás poniendo significantes en el paciente que son tuyos y no son del paciente. Por lo tanto, una forma de regularse es que todo lo tiene que hacer y decir el paciente. ¿Correcto? ¿Está ok, chicos? Sí, sí. Bueno, entonces le hemos pedido que dibuje un árbol y hemos tomado un cuestionario. Recordemos que todo el cuestionario es para desencadenar asociación. Acá está toda la explicación de lo que he dado hace un rato. Luego se retira la primera hoja del primer dibujo y se lo pone delante del testado, delante del paciente, dejando en descubierto la próxima hoja en blanco. Y ahí se le pide, se le implementa la segunda consigna. Y se le dice, ahora en esta hoja dibuje un árbol frutal. Entonces acá pueden haber algunas conductas típicas. Dibuja un árbol frutal, ya he dibujado, ya puede ser que el paciente le siga, ya he dibujado el árbol frutal. Dibuje nuevamente árbol frutal. Dibuje nuevamente un árbol frutal. El primer dibujo, chicos, el primer dibujo del árbol es el de las defensas. Otra vuelta, dejo de compartir. Cuando nos presentamos, ¿cómo estás, Lucas? Qué gusto. Nayeli, mucho gusto, mucho gusto. Cuando nos presentamos al mundo, todos queremos quedar bien, todos queremos ser aceptados. Por lo tanto, nos presentamos con nuestra mejor actitud, con nuestra mejor ropita, con nuestra mejor presencia. Por lo tanto, mucho gusto. Lucas, ¿qué tal? Carolina, un gusto tenerlos acá. ¿No? Bonito, ¿no? Pero chicos, cuando se terminan esas defensas, ya empiezan
los verdaderos contenidos latentes a emerger. Por lo tanto, chicos, primera consigna, dibuja un árbol. Seguramente ese árbol es de esa primera impresión, el árbol bonito, el árbol lleno de defensas. Es ahí donde podemos nosotros evaluar más las defensas yoicas. En cambio, el segundo árbol es el árbol del inconsciente, lo llamamos nosotros el árbol del inconsciente, o de los contenidos latentes. Chicos, dibuja un árbol, se aplica el cuestionario. Se retira la hoja, se pone el árbol primero dibujado al frente del individuo. Ahora en esta nueva hoja, dibuje por favor un árbol frutal. Oh, ya he dibujado el árbol frutal. Ay, ¿qué fruto? Pueden suceder 20,000 cosas. Lo más común es, ya he dibujado el árbol frutal. Por lo tanto, la respuesta de ustedes será, no importa, dibujen nuevamente un árbol frutal. Y tenemos que hacerle dibujar de nuevo un árbol frutal. Nunca dos árboles son iguales. Nunca, chicos. Nunca. Entonces, para terminar la aplicación, le tomo nuevamente el cuestionario. O sea, Hola, Camila. ¿cómo? ¿Percy? No te escuché. Percy, ¿decías algo? Percy. Bueno, parece que no hay Percy. Bueno, entonces, chicos, dibujo un árbol. No sé mucho, Nanita. Hasta donde sé es de que, ¿cómo se dice? No, eso que va a haber marcha aquí. Solo eso. Percy. Perdón, Lisen. Ay, por Dios. Bueno, sabemos de que va a haber marcha, ya deben estar marchando. Chicos, entonces vamos apuraditos porque ya me tengo que ir a la otra clase y todavía tenemos... entonces, dibuja un árbol, cuestionario, dibuja un árbol frutal, cuestionario. Entonces, nuevamente cuestionario. Ahí tenemos dificultades que puedan presentarse. El sujeto puede preguntar sobre la clase del árbol, La respuesta siempre será neutra, nuestra respuesta neutra. El que usted quiera, como usted le guste, el que usted prefiera, etcétera, etcétera. Siempre nuestra respuesta totalmente neutra. Cuando se le pide de la segunda consigna, muchos testados afirman haber dibujado anteriormente un árbol frutal. La respuesta es, no importa, ahora vuelva a dibujar un árbol frutal. Esto ya lo expliqué. Si el testado dibuja en cualquiera de las dos consignas un árbol de Navidad o una palmera, se espera que termine. No se toma el cuestionario, no se lo toma, se retira la hoja y nuevamente se emite la consigna. En esta hoja dibuje un árbol, menos palmera ni árbol de Navidad. A este dibujo sí se toma el cuestionario, cuando se le dice menos palmera y menos árbol de Navidad. ¿Por qué, chicos?
Levanten la mano los que les gusta Navidad. Levanten la mano a los que no les gusta Navidad. Pati, ¿por qué has levantado la mano en sí y en no? Porque me encanta la Navidad, pero la Navidad me parece lo más triste del mundo, porque yo ya he perdido muchos seres queridos. Y por lo tanto, mis Navidades cuando era niña era llena de abuelos, lleno de tíos, lleno de primos. Y ahora ya no hay abuelos, ya no hay tíos, ya no hay primos, ya no hay hermanos, ya no hay... mi esposo murió, por lo tanto, es una fecha bellísima, pero también tristísima. Y por diferentes razones para ustedes también. Por lo tanto, el árbol de Navidad tiene, su forma es puntiaguda, y por lo tanto esos ángulos serían representaciones agresivas, pero la Navidad también tiene la virtud de reunir a toda la familia. Por lo tanto, tiene lo positivo y lo negativo. Por eso es de que no aceptamos árbol de Navidad. Palmera. Podemos plantar una palmera en toda la panza de la tierra, pero si llevamos a los polos, al polo norte, al polo sur, ¿sobrevive la palmera o se muere? Se muere porque es de clima cálido. Pero, pese a ser de clima cálido, su forma es puntiaguda. Sus hojas son de lanzas. Por lo tanto, también tiene un valor contrapuesto, positivo y negativo, tanto el árbol de Navidad como la palmera. Por eso es de que lo que hacemos es pedir de que esperamos a que termine de dibujar, pero pedir de que dibuje un árbol, menos palmera ni árbol de Navidad. ¿Se entendió, chicos? Bueno. Sí, dice. Bueno, vamos a evaluación y análisis. Tenemos acá los 3 planos: gráfico, de contenido y de las estructuras formales, y que desembocan, estos son los insumos totalmente sueltos, totalmente desintegrados, pero son insumos, y este es el gran plano psicoanalítico donde estos insumos van a tener su razón de ser. Por lo tanto, lo más importante es el plano psicoanalítico. Y el test del árbol en nuestro medio indudablemente es más rico que el Macover, salvo esa posibilidad que nos ofrece esta última prueba, puesto que el Macover nos permite observar la identificación sexual del individuo. El Macover tiene esa ventaja, digamos. Pero cuando no estamos evaluando, no estamos indagando esa ventaja, entonces podemos tomar más el test del árbol. El test del árbol es más sorpresivo para nuestros testados, lo que nos permite mayores interpretaciones. Y por otra parte, de ti depende. Los conocimientos los construyes tú. Es todo un libro el que tienes adelante tuyo. Es todo un libro. Es el libro de El test del árbol de Koch. Es además así de grueso. Solo depende de ti el que lo leas y te nutras de una prueba que te hará competente y hábil el día de mañana. ¿Quieren hacerlo? Lo hacen. Yo ya
levanto las manos, chicos, porque trato de dar lo mejor. Me encanta enseñar, como les decía el otro día a los de genética. Pero fíjense, entraron 22 personas, ahora son 19. Somos en realidad 30, 40 los que estamos en marcha, los que han presentado parte. Pero bueno, chicos, ya depende de usted. En la virtualidad, mucha responsabilidad recae en usted. Mi último mensaje es, háganlo. Van a ver, o sea, tienen un libro, pero van a ver cómo se lo lee de rápido. Acá creo que lo tengo. 2 segunditos. No. Tengo, por acá, algún rato lo traje para incentivarlos, pero ahorita no lo veo. Chicos, ahí está el test del árbol. Van a encontrar, en cada interpretación van a encontrar un choclo de interpretaciones. Tienen que seleccionar, no es que todo ese choclo tienen que poner. Tienen que seleccionar aquel choclo, aquella interpretación que coincide con la historia, con el motivo de consulta, que se repite, o sea, aquella información que se repite o que complementa la información de lo que es un cuadro. Por lo tanto, empiecen a trabajar. Chicos, la próxima semana es una semana irregular porque recuerden que es el 2 de noviembre y el 1 y el 2 son festivos. Por lo tanto, la experiencia que tengo es de que cuando llega el jueves, no viene nadie porque todos están terminando de hacer, o sea, deshacer sus mesas y demás. Por lo tanto, la clase vamos a darla el martes. Estén atentos a la guía de trabajo y la primera clase de el test de la familia la vamos a realizar el día martes 1 de noviembre. Tengan ustedes muy buenos días. Gracias por asistir y hasta luego. Me voy porque ya tengo Proyectivas 2. Por favor, el martes voy a responder a preguntas que ustedes hayan podido tener de el árbol. Sobre todo, quisiera que vean el cuestionario para que ustedes vean, cada pregunta tiene un sentido. ¿Ya? Chao, chicos.